Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Muy buenas a todos, estamos de nuevo en The Right News Show, el programa que más odian los comunistas, los globalistas, los periodistas corruptos que atacan a Trump, los periodistas que se inventan fake news desde Univision, desde Telemundo para promover el comunismo en Nueva York, en Miami. Los republicanos han perdido Miami y eso nos hace ver que medios como Rap en español, Real America's Voice, UHN Plus, EDATV o La Derecha Diario son más necesarios que nunca para abrir los ojos a esa comunidad hispana influenciada por la desinformación de determinadas mediáticas que vienen financiadas o han estado financiadas por los fondos USAID de la administración Biden, de Kamala Harris. Hablamos de billones de dólares en desinformación, en fake news contra Trump para tratarlo como un criminal, un tipo que ahora está en la White House sin el apoyo de la prensa tradicional y dando y promoviendo la entrada de medios como La Derecha Diario, como RAF en español. Hoy vamos a contarles quién es el siniestro personaje, cómo ha financiado esta red de terrorismo mediático en todo el mundo, país por país, a través de su fundación Open Society, con fondos de los fondos USAID, y pagando a periodistas incluso en medios de derechas para tenerlos infiltrados y para conspirar contra líderes como Trump, como Javier Milei, como Bukele, como Meloni, como Santiago Abascal, como Ayuso o como periodistas, como mi persona, que tengo granjas de bots continuamente amenazándome de muerte, desafiándome y publicando malas noticias en Google para que los empresarios se alejen de nosotros. Afortunadamente, gracias a Parkersic y Robsic tenemos su apoyo y vamos a hacer una programación completamente en español a partir del mes de enero. Estamos trabajando en ella. Cualquiera que quiera vincularse a este programa, que escriba a javiernegre@edatv.com. Pero hoy tenemos un analista internacional con sede en Washington, con sede en Puerto Rico, muy experto en fundaciones, en asociaciones, y hoy vamos a hablarle de un personaje como George Soros, que cuánto dinero se ha podido gastar en comprar medios, comprar voluntades para promover el movimiento Antifa, la agenda woke, la cultura transgénero, la cultura de la muerte, promover el aborto, y sobre todo generar inestabilidad en los países para él luego hacer plata, porque entiendo que todo va de un interés económico, que no solo ideología, ¿no? Y todos a través Carlos Mercader. Saludos, Javier, saludos a todos los que nos están viendo. Mira, George Soros es un pulpo. Y yo creo que es importante que la gente vea lo que es una figura de un pulpo, es la cabeza del pulpo que tiene muchos tentáculos. Tentáculos que utiliza para lo que es la desestabilización de nuestros países. ¿Qué hace? Ataca, supuestamente bajo la bandera de defender los derechos humanos y la libertad de expresión, ataca lo que son los valores principales de nuestros países. Los valores de la vida, los valores de la familia, los valores de la libertad personal y el capitalismo, etcétera. Y lo ataca utilizando estos grupos que son grupos de ONG que utilizando todo lo que es un entramaje legal que en los Estados Unidos y a través de los países a veces ni el dinero se puede ver porque va pasando, es como si fuera una cadena de grupos y grupos y grupos y cuando vienes a ver ni aparece de dónde es que realmente proviene de organizaciones que él ha creado a través del tiempo. Tiene varias con el nombre de Open Society, está Open Society Foundation principalmente, pero tiene otras también bajo Open Society. Y entonces hace alianza con otros como Rockefeller Foundation, como Ford Foundation, que ustedes sabrán, por ejemplo, Rockefeller Foundation hoy día la dirige una persona que fue quien dirigió USAID bajo Obama. Sí. Una persona que fue quien de alguna manera estuvo trabajando con toda esta, digamos, una red que fueron creando de estas organizaciones, estas ONGs que supuestamente, nuevamente, bajo unos preceptos de derechos humanos o de libertad de ellos, adelantaban la agenda woke, adelantaban el apoyar organizaciones de medios, organizaciones que van trabajando en cada uno de los países, que no es más que simple y sencillamente personas que se convertían en vocales de toda esa agenda anti-tradición de los pueblos nuestros. Tenemos un programa donde vamos a convocar a expertos, porque estamos además en Turning Point. Charlie Kirk era muy incómodo para los intereses de George Soros. Él sabía que el adoctrinamiento partía de las universidades, desde Arizona State, desde Phoenix, desde Tucson. Creó un movimiento universidad por universidad. Lo mataron porque era el mejor de los nuestros, el único que planteaba un debate, una conciliación. Nosotros no somos tan conciliadores como Charlie Kirk. Está claro que George Soros le preocupaba mucho la figura de Charlie Kirk, ¿no? Sí, figuras como Charlie Kirk. Oye,
un foro como este es un foro que será atacado eventualmente por George Soros. ¿Por qué? Porque desde aquí se promueve la libertad. Charlie Kirk se había convertido posiblemente, yo le digo, ¿verdad? Esto es una palabra, un paralelo, pero como si fuera el apóstol de la libertad a nivel de la juventud en todos los Estados Unidos. Y se había convertido en un modelo de cómo realmente se podía hacer distinto, pensar distinto. ¿Por qué? Porque lo que George Soros va buscando a través de todos sus tentáculos es crear el pensamiento de la ola. Una ola que va arropando, una ola que en aquel momento una ola pro LGBTQ, una ola de izquierda que te decían, si tú no piensas igual, estás fuera del grupo. Pues vamos a analizarlo a la vuelta de la publicidad. Vamos a estar con Yanis Estrada porque Soros parece ser que compra estaciones de radio en Miami y en Florida para luego cerrarlas. Está interviniendo además Cuba, el espacio radioeléctrico, radiotelefónico de Estados Unidos, para meter su propaganda comunista. Vamos a estar con congresista Ana Paulina Luna. Vamos a estar con Manuel Rincón, vamos a hablar de Venezuela, de España, de México, donde nos siguen amenazando la narcopresidenta Sheinbaum. Todo a la vuelta de la publicidad, donde ya nos va a esperar el director de UHN Plus, Yanis Estrada, para contarnos qué está haciendo Soros en Florida y cómo podemos frenar en esta guerra, que no es solo política, que no es solo ideológica, sino también en la guerra mediática, y nosotros sabemos darlo porque tenemos la verdad y ahora también tenemos los recursos. Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez, podrás ver todos tus programas favoritos: War Room, La Troll, American Sunrise, Morning, gentlemen. Bowling This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida en América y en todo el mundo, porque la lucha por la verdad, por la libertad y por las noticias reales nos pertenece a todos. No importa tu origen, no importa tu idioma, somos una sola familia, una nación, una voz. Ahora, patriotas de todas partes pueden ver juntos, unidos, conectados y sin barreras de idioma que nos separen. Real America's Voice, en español, porque la libertad habla a todos. Muy buenas a todos, seguimos en The Right News Show. No olviden en suscribirse en el canal de YouTube The Right News Show y Rap en español. Y tenemos al otro lado al director de UHN Plus, Yanis Estrada. ¿Qué tal estás, Yanis? Hola Javier, muy bien. ¿Cómo andas? Bueno, estoy leyendo informaciones muy preocupantes sobre cómo Soros está cerrando, primero compra radios que son de derecha, que son libertarias, que apoyan a Trump, a los republicanos, las compra para luego cerrarlas, y luego en otros países de Hispanoamérica está invirtiendo en medios de comunicación. Ya sabemos que ellos financian el globalismo internacional, la cultura woke, blanquean, ¿no?, el terrorismo internacional, tienen relaciones con lo peor de lo peor, y además es ciudadano norteamericano. Esta semana Trump anunció que podría prohibir la entrada incluso a ciudadanos norteamericanos que fuesen un peligro para los intereses de Estados Unidos y la seguridad nacional. Hemos visto todos los terroristas que han entrado con la administración Biden, procedentes de Afganistán, supuestos refugiados. Eso está pasando en Europa, está pasando en España. Pero Soros podría también ser declarado una persona de interés para bloquear su entrada, quitarle la nacionalidad. ¿Qué está haciendo en Miami con el grupo La Radio Mambí, que ha cerrado, y le mandamos un fuerte apoyo a sus empleados? Cuéntanos. Por supuesto. Javier, recientemente se confirmó el cierre de la programación en vivo de Radio Mambí. Es una icónica estación anticomunista de Miami con 40 años de historia. La estación fue adquirida en 2022 por Latino Media Network, un grupo financiado en parte por Lake Star Finance, vinculado al multimillonario George Soros. La estación ha visto un declive en audiencia y ahora pasa a un formato musical o grabado, despidiendo a gran parte de su personal. La compra formó parte de un acuerdo de $60 millones por 18 estaciones hispanas en todos los Estados Unidos, incluyendo no solamente Miami, Nueva York y Los Ángeles. Críticos señalan que aunque se prometió moderar el contenido y combatir la desinformación, el resultado ha sido el silenciamiento progresivo de voces conservadoras y anticomunistas, especialmente dentro del exilio cubano. Radio Mambí era un bastión contra el castrismo y su transformación genera preocupación
sobre el control ideológico en todos los medios hispanos. Paralelamente, hay una agresión directa del régimen cubano. Transmisiones estatales de La Habana interfieren todas las noches en el espectro radioeléctrico de la Florida, pisando señales de emisoras locales en amplitud modulada, AM, durante horas e imponiendo su propaganda comunista. Esto es impensable, ¿no? Ya que afecta a estaciones pequeñas que no tienen tanta potencia y amenaza su viabilidad económica. En respuesta a esto, hay un congresista demócrata que está impulsando una ley para detener la radio comunista. Esto obligaría a la Comisión Federal de Comunicaciones a crear un programa de subvenciones para defender a las emisoras estadounidenses contra interferencias de regímenes no solamente como Cuba, sino también Rusia o Corea del Norte. Peligroso lo que cuenta. Estamos con Carlos Mercader, que es abogado internacional con base en Washington, D.C. y que ha trabajado mucho con fundaciones, con asociaciones y que conoce bien el entramado de George Soros, de los fondos USAID que utilizaron durante la administración Biden para ir en contra de los intereses norteamericanos y difundir la cultura woke o financiar absurdeces, ¿no? O la cultura de la muerte en países de África o los preservativos. O sea, era una auténtica surrealista. Pero lo que hicieron muy bien en la administración Biden y con Soros a la cabeza fue financiar medios de la Internacional Comunista, ¿no? Del Foro de Sao Paulo, que hacen campañas antisemitas, que van contra el progreso, que van contra los empresarios y que promueven inestabilidad en todos los países, ¿no? Lo hacen en República Dominicana, lo hacen en Puerto Rico, promueven a gente inefable como Bad Bunny, periodistas lamentables como Jorge Ramos, cadenas como Univisión, como Telemundo. Cuéntanos cómo esa red de financiación de terrorismo mediático internacional, como lo llamo yo a lo de George Soros. George Soros es un pulpo. Es un pulpo. Tentáculos en los medios, en la sociedad civil y en toda la región, buscando desestabilizar los países y los gobiernos a través de cambiar la cultura, tradición y valores que son los que representan a los pueblos nuestros. Eso lo ha hecho a través del tiempo. Yo diría que esto se vio bien marcado, Javier, Yanis, en el tiempo de Obama. Con Biden tenía todas las avenidas abiertas, pero el tiempo de Barack Obama fue cuando USAID, USAID fue comenzando a financiar lo que ellos le llamaban, entre comillas, la sociedad civil que defendía o promovía los derechos humanos, falsamente derechos humanos, que no era otra cosa, era una agenda woke, que comenzó fuertemente en esa administración entre el 2009 a el 2016 y que entonces vio, digamos, su eclipse en el tiempo de Joe Biden, cuando Joe Biden, básicamente, la Casa Blanca era el otro espacio de operación de los Soros. George Soros lo hace a través de su fundación Open Society ¿Cuál Foundation. es su mecanismo? ¿Va comprando medios Él viene, y le cambia la línea editorial? Por ejemplo, él comienza, identifica lo que son las multilaterales, en la OEA, en la UN, la Organización de Naciones Unidas, identifica allí cómo es que las diferentes organizaciones del tercer sector, lo que son la ONG, se pueden registrar y comienzan a manipular lo que son las políticas públicas de los diferentes capitales que tienen representantes en estas organizaciones. Y entonces trabaja con los medios, identifica organizaciones que supuestamente apoyan lo que es la libertad de expresión, pero son aquellos medios o aquellas organizaciones que solamente defienden lo que son los valores que él protege, que son el socialismo, el comunismo, que derrocan todo lo que son los valores originales de nuestros pueblos. ¿Cuánto dinero han podido gastar en los últimos años en propaganda, George Soros, los fondos USAID, en compra de medios internacionales? Ahora está Kari Lake, el gobierno de Estados Unidos, tratando de cerrar esas auténtica locura, ese financiamiento en propaganda. ¿De cuánto asciende esa cifra? Porque hemos visto que en Nueva York el alcalde comunista de Mandani subió una foto, ¿no? El hijo de Soros como diciendo, a este lo he puesto yo. En Miami también han puesto a la alcalde comunista. Es decir, hay un riesgo. ¿Cuánto dinero se han podido gastar, brevemente? Cerca de 32.000 millones en los últimos 12 años, 13 años, en todo lo que ha sido la operación de los tentáculos de Soros. Que incluso toman posiciones en medios de derechas. Correcto. Contratan columnistas, o sea, como infiltrados para tener esa información. ¿Y debería Trump quitarle la nacionalidad a George Soros? Bueno, es algo a considerar. Una persona peligrosa para esto es muy sencillo. la si atenta contra los valores, se atenta contra los principios, se atenta contra la política pública, el capitalismo, lo que promueve los Estados Unidos, debería ser considerado, debería ser evaluado y posiblemente sí eliminada esa ciudadanía. Nos vamos a la publicidad porque vamos a hablar de
de una narcopresidenta como Claudia Sheinbaum, que también gasta mucha plata en comprar medios de comunicación corruptos que se dedican a atacar, amenazar, y ahora también quiere censurar las redes sociales de nuestro director de La Derecha Diario en México, Arturo Herrera. A la vuelta a la publicidad. Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez, podrás ver todos tus programas favoritos: War Room, Let's roll. American Sunrise, Morning, gentlemen. Bowling This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida en América y en todo el mundo, porque la lucha por la verdad, por la libertad y por las noticias reales nos pertenece a todos. No importa tu origen, no importa tu idioma, somos una sola familia, una nación, una voz. Ahora, patriotas de todas partes pueden ver juntos, unidos, conectados y sin barreras de idioma que nos separen. Real America's Voice, en español, porque la libertad habla a todos. Estamos ya de vuelta y conectamos con el director de La Derecha Diario en México, de Ciudad de México, Arturo Herrera, amenazado de muerte por defender la libertad de expresión y por hacer su trabajo y por desvelar, entre otras tramas, de la narcopresidenta Sheinbaum, de Morena y sobre todo del expresidente AMLO y de su hijo Andy, la trama del huachicol fiscal, que para quien no esté enterado del asunto es una trama que mueve billones de dólares con la hipocresía propia de la izquierda, de los que persiguen a empresarios por supuestamente no pagar impuestos, como Ricardo Salinas, pero luego amparan una red criminal de importar petróleo a México procedente de Estados Unidos para saltarse los impuestos que pagan debidamente muchas empresas mexicanas que están agobiadas por los impuestos de Sheinbaum y que incluso empresas como Samsung han dicho que se van de México. Arturo, cuéntanos cómo funciona esta trama del huachicol fiscal y la relación con la Miss Huachicol, que está tan de moda, la Miss Universo, que de forma fraudulenta fue liderada o fue aupada como reina más bella del mundo. No digo que la muchacha no sea guapa, pero hay muchachas más guapas que ella y está claro que tiene que aclarar esa trama de corrupción, a pesar de que se levanta de las entrevistas cuando le preguntan por ello. Cuéntanos en qué consiste esto del huachicol fiscal. Mira, ahí te va, es un tema a lo mejor para la gente que no es de México, que es bastante complejo. Huachicol aquí en México lo decimos al proceso de robar combustible, ¿no? De tuberías de Pemex, sacar petróleo o sacar combustible y revenderlo de forma ilegal. El huachicol fiscal básicamente es eso que mencionas, que en lugar de robarlo de Pemex, lo importas bajo unas figuras que pueden ser no petróleo, que pueden ser o lubricantes o aceites, y al momento de importarlo, bueno, no pagas impuestos. Pero en México esto no hubiera sido posible, esto de huachicol fiscal, sí, una serie de decisiones que se tomaron desde el gobierno de López Obrador hasta hoy. Por eso el gobierno de López Obrador se le conoce como el sexenio del huachicol fiscal. Y bueno, ¿en qué consistió ese sexenio? Primeramente, que la Secretaría de Energía, Peña Nieto, había reformado en México el tema de los combustibles para que tú pudieras importar combustible de Estados Unidos de forma completamente legal, ¿no? Y se emitieron muchísimos permisos para eso. Bueno, ¿qué pasó? Llega Rocío Nale, que actualmente es gobernadora de Veracruz, a la Secretaría de Energía y retira de forma masiva permisos. ¿Para qué? Para que los empresarios no puedan importar combustible. Bueno, pero pues en México necesitamos el combustible. Entonces lo que se quedaron muy pocos permisos, entonces comenzaron a importar ilegalmente combustible en México. Si alguna vez alguien ha comprado gasolina en México, es muy probable que esa gasolina, mucha de esa gasolina, fuera importada ilegalmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues como los importan ilegalmente y no pagan los impuestos, que son cerca de unos 12 pesos en México, entre el IVA y el IEPS, pues tienes ganancias extraordinarias, ¿no? Cobras como si pagaras esos impuestos, pero esos impuestos son ganancia pura para todas esas empresas fantasmas, para todos estos políticos que importan de forma ilegal. Y ahora, ¿qué está relacionado todo esto con el empresario mexicano Raúl Rocha
Cantú, el dueño de Miss Universo, bueno, pues que recientemente el señor reconoció ante la Fiscalía General de la República haber participado en operaciones de contrabando de combustible en huachicol fiscal, ¿no? Además, también se le han imputado cargos como tráfico de drogas, de armas y de combustible de Guatemala a México, ¿no? Entonces, todo esto le ha servido principalmente también pues para amasar una gran fortuna que le permitió hacerse del concurso de Miss Universo, ¿no? Y las cifras en este momento, por ejemplo, se estiman que de Guatemala sacó unos 4.2 millones de pesos y 1.2 millones de pesos en ganancias. Entonces, por desgracia, la corona de Miss Universo de México de este año está contaminada. Nunca sabremos. A mí Fátima es muy bonita como muchos mexicanos, pero nunca sabremos si de verdad era la más bonita o simplemente su corona fue comprada. ¿Qué relación tiene Andy, el hijo de AMLO, en la trama del huachicol fiscal? El hijo del expresidente de México. Bueno, la trama principal de Andy es que el señor ha tenido mucha influencia dentro de lo que es el SAT, que es el encargado de recolectar todos estos impuestos, ¿no? Y este trama de huachicol fiscal ha tenido que ver principalmente con la militarización de los puertos, con la Marina, donde Andy tiene muchísimas relaciones. De hecho, en Estados Unidos se dice que se está investigando al hijo del expresidente por todo este tema de huachicol fiscal. Todo esto ha sido a través, como te lo dije, se trata más bien de un tema de que usan empresas fantasma, empresas creadas de repente al vapor para poder importar combustible de forma ilegal, y las ganancias van paradas a distintos canales. Entre ellos se especula que está involucrado el hijo del expresidente López Obrador. De nuevo, durante el sexenio de López Obrador se diseñó institucionalmente todo este mecanismo para que pudiera existir el huachicol fiscal. ¿Qué está haciendo Sheinbaum contra esta trama del huachicol fiscal? ¿Está tomando medidas o no? Mira, sus medidas principalmente son de hacer como que hace algo. Es decir, ha retenido algunos buques que traen huachicol fiscal, ha abierto algunas carpetas de investigación contra algunas personas relacionadas, pero sin embargo, la medida para combatir el huachicol fiscal en México es bastante sencilla. Sería otra vez otorgar permisos para que actores legales que sí pagan impuestos, empresarios, pudieran importar libremente combustible en México, como pasaba antes. Y lo otro, que si las ganancias del huachicol fiscal vienen de los excesivos impuestos que pagamos en México por la gasolina, que pagamos demasiados impuestos en México por la gasolina, los quitara. ¿Qué pasa si los quitas? Bueno, si los quitas es que los huachicoleros ya no van a tener esa ganancia extraordinaria. Y recordemos que estos huachicoleros son principalmente políticos y miembros del crimen organizado. Entonces, mientras no se bajen los impuestos ni se permite importar gasolina a México de forma legal, el crimen organizado está obteniendo miles de millones de pesos, ¿no? La Secretaría de Hacienda estima y me dicen que personas que han denunciado la trama del huachicol fiscal han aparecido muertas. Sí, principalmente, y mira nada más, que han sido marinos, ¿no? Marinos que han decidido denunciar todo esto del huachicol fiscal. ¿Por qué? Porque la Marina es la puerta de entrada a México. Desde que en el gobierno de López Obrador a la Marina se le otorgó la potestad sobre las aduanas, bueno, han sido los marinos uno de los principales socios de todo este negocio, uno de los principales cómplices. Bueno, ha habido algunos marinos que han denunciado esto y que de repente sale la noticia de, ok, pues nos lo balacearon en ciertas instalaciones, ¿no? O incluso se les han atribuido suicidios a los marinos que en realidad simplemente se les ha asesinado por estar hablando de más sobre todo esto. Terrible, terrible lo que cuentas. Cuídate, compañero, y sigan La Derecha Diario en México, el medio líder en política, a pesar de la narcopresidenta Sheinbaum y todo su entorno de narcopolíticos y todo su entorno de periodistas comprados y corruptos que no defienden los intereses de los mexicanos, sino que defienden los intereses de la narcopolítica, que no hay peor. Nosotros vamos a defender México porque es un país que amo, tengo muchos amigos, muchos empresarios que invierten allí, se merecen lo mejor de lo mejor. Y no es con Sheinbaum precisamente. Ojalá gente como Ricardo Salinas pueda llegar al poder con el apoyo de Estados Unidos, y por eso estamos a favor de que no se persigan empresarios como él y que sí persigan a los delincuentes, a los narcos y a los cárteles, esos que tienen patente de corso para hacer lo que quieran en México, como está diciendo muy bien Stephen Miller de la Administración de Estados Unidos. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta más sorpresas en The Right News Show. Suscríbanse al canal de YouTube y síganos en redes sociales.
Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez, podrás ver todos tus programas favoritos: War Room, La Troll, American Sunrise, Morning, gentlemen. Bowling This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida en América y en todo el mundo, porque la lucha por la verdad, por la libertad y por las noticias reales nos pertenece a todos. No importa tu origen, no importa tu idioma, somos una sola familia, una nación, una voz. Ahora, patriotas de todas partes pueden ver juntos, unidos, conectados y sin barreras de idioma que nos separen. Real America's Voice, en español, porque la libertad habla a todos. Hola a todos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en The Right News Show, aquí en The Turning Point en American First, y tengo el honor de presentarlo, estoy orgulloso de presentarlo por Ana Paulina Luna. Es congresista por Florida y estamos muy preocupados por los votantes hispanos. ¿Qué está pasando en Florida, en Miami? Perdimos la elección en una ciudad donde Trump hace un año obtuvo un muy buen resultado. Él ganó. Creo que... ¿Está encendido mi micrófono? No lo sé. Sí, está ahí, correcto. Estamos bien, muy bien, lo siento. Está bien. Lo siento por eso. Creo que uno de los problemas es la calidad del candidato, ¿verdad? Y entonces, cuando tienes participación de candidatos, cuando intentas entusiasmar a los votantes, especialmente en Miami, tienes que tener un buen candidato como yo. Pero no estoy en Miami, en realidad estoy en el otro lado del país. Sí, es sobre el candidato. Se trata de la calidad del candidato. Mira, la mujer que ganó es tan emocionante como una bolsa de papas fritas. No es emocionante, pero hizo algo, hizo el compromiso con los votantes, salió, fue accesible y creo que eso hace una gran diferencia. Pero específicamente para la comunidad hispanoamericana, votaron abrumadoramente a favor de la política del presidente Trump, específicamente sobre inmigración. Pero estás viendo este ataque desde la izquierda y podemos llegar a eso en un segundo. Entonces, cuando comencé a involucrarme en la política, el problema era, bueno, no puedes ser lo suficientemente hispano porque no eres lo suficientemente oscuro. Y de hecho sacaron esta escala y era literalmente como la prueba de la bolsa de papel marrón que usaban contra los medio blancos y medio negros estadounidenses durante la segregación racial, literalmente durante la era de los derechos civiles. Y lo están haciendo ahora con los hispanoamericanos. Y luego se convirtió, una vez que se dieron cuenta de que eso es literalmente un argumento racista, y cualquier estadounidense hispano te dirá que si viajas fuera de los Estados Unidos no hay solo un tono de lo que significa ser hispano, ¿verdad? Como hay piel más clara, hay piel más oscura, dependiendo de dónde estés regionalmente. Quiero decir, es todo diferente. Pones una telenovela mexicana y verás personas de cabello rubio, ojos azules que hablan español y no están basadas en el estereotipo de lo que es Speedy González o lo que esperan que sean los hispanoamericanos, ¿verdad? Le pregunté al presidente Trump si el problema eran como los medios hispanos como Telemundo, Univisión. Sí, algunos de ellos. Están diciendo mentiras a la comunidad hispana. ¿Qué piensas de estos medios? Creo que es cierto. De hecho, creo que hasta lo que estás haciendo realmente no ha habido una cadena que haya podido dirigirse específicamente a eso, porque después de la última elección vieron cuánto los hispanoamericanos estaban apoyando al presidente Trump. Recuerdo haber visto una entrevista, fue hecha en CNN, creo, donde entrevistaron a un inmigrante ilegal. De hecho, le preguntaron, ¿votarías por el presidente Trump? Y el tipo literalmente dijo que sí, y luego no sabían qué hacer con eso, ¿verdad? No, como que lo cortaron. Pero creo que también uno de los problemas es que George Soros compró todos los medios de noticias en español después de la elección porque quieren consolidar esa información y asegurar que los hispanoamericanos no estén recibiendo la información factual. Y entonces creo que es multifacético, ¿verdad? Pero también ves que la minoría votante más grande en el país ahora mismo son los hispanoamericanos, específicamente de ascendencia mexicana. Estás viendo que superan a cualquier otro grupo demográfico y entonces viste estos disturbios masivos contra ICE. Estaban tratando de atacar las redadas de ICE. Bueno, adivina qué, personas viniendo aquí ilegalmente, especialmente bajo la administración de Biden. Tenías personas viniendo de África, personas viniendo del Medio Oriente. ¿Cuántos terroristas conocidos fueron realmente liberados dentro de nuestras fronteras por la administración de Biden? Tenías personas viniendo de China, todos hombres en edad militar. Y sin embargo, intentan decir que eran literalmente mujeres y niños hispanos, lo cual está lejos de la verdad, ¿verdad? Y luego, además de eso, viste que estos los llamo disturbios de Timu, porque todas esas fotos famosas de los coches ardiendo y las banderas mexicanas, perfectamente distribuidas las banderas mexicanas, esos fueron financiados por un tipo llamado Neville Singham, que es literalmente un brazo de propaganda del Partido Comunista Chino. Así que están usando a los hispanoamericanos de la misma manera que usaron a los afroamericanos durante los disturbios de George Floyd. Es como BLM 2.0, pero para hispanoamericanos. Empresas como George Soros están comprando muchos medios de comunicación en el lado hispano. ¿Te preocupa eso? ¿Tenemos que invertir en más medios en el lado hispano?
1000%. Tenemos que invertir más, pero también necesitamos a candidatos que puedan despertar, creo, a nuestra propia base y decir, oye, mira, estos son problemas, te están mintiendo, te están manipulando y tienes que estar dispuesto a presentar las pruebas de eso. Hemos publicado las rutas de financiamiento y, de hecho, después de que lo hicimos, nota cómo los disturbios se detuvieron. Sí, he estado caminando por este maravilloso, ya sabes, festival, American Fest, Turning Point. Solo he visto como 10 personas del mundo hispano. ¿Qué está pasando? El movimiento MAGA no está llegando a la comunidad hispana. Tenemos que crear influencers como lo hicieron en el lado americano con Charlie King, con Benny Johnson, con todos los chicos. Creo que llega. Solo creo que estamos, ya sabes, a un par de días antes de Navidad. Y puedo decirte que al menos con mi familia es como un momento muy difícil para viajar. Pero estoy aquí porque este fue uno de los últimos eventos que Charlie había planeado antes de su asesinato. Así que quería estar aquí para ayudar a continuar con su legado. Y también les habíamos dicho que vendríamos y entonces... ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los fondos públicos? ¿Al gobierno estadounidense? Un montón. Encontraron tanto fraude, despilfarro y abuso provenientes de ilegales obteniendo beneficios médicos, quiero decir, seguridad social, pagos fraudulentos, todo eso. Si no lo controlamos, las personas que pagaron al sistema se va a volver insolvente. Eso es un hecho. No estoy tratando de asustar a la gente. Eso es literalmente un hecho. Pero más importante, muchos de estos ilegales creo que eran 18.000 que estaban, ya sabes, potencialmente vinculados a redes terroristas conocidas, etcétera, liberados en Estados Unidos de América. Y luego, por cierto, todo este argumento de, bueno, deberíamos dejar que los ilegales se queden. ¿Por qué? ¿Para que puedan ser pagados por debajo de la mesa y ser aprovechados? ¿Quieres que los niños trabajen en la granja de pollos de Foster? Porque eso es lo que pasó. ¿Sabes? Eso no es un argumento humano que hacer. Eso es realmente bastante insultante. Luego tienes personas que dicen, bueno, si no tenemos hispanos, ¿quién va a recoger las cosechas? Lo siento, disculpa, ¿eres tú un recolector de cosechas? No lo eres. Eres un anfitrión. La mayoría de los hispanoamericanos son dueños de negocios, doctores, abogados, políticos. No somos recolectores de cultivos. Eso es sumamente inapropiado. Eres de México. ¿Tu familia? Mi familia tiene herencia mexicana. ¿Qué piensas sobre el narcopresidente Claudia Sheinbaum y los narcotraficantes, el narcogobierno? Stephen Miller dice que los narcotraficantes están controlando estados, están controlando políticos. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué debería hacer Trump en México? Bueno, creo que Trump está haciendo exactamente lo que necesita hacer en México y Sudamérica, pero no hay duda de que México acaba de tener la elección más sangrienta en este último ciclo electoral. Acaban de asesinar en público a un alcalde que estaba luchando contra los narcotraficantes. Eso no es acceso a un país estabilizado. Eso es basura del tercer mundo. Está justo en nuestro patio trasero. México no solía ser así, y es por los fracasos de su propio gobierno. Y mientras tanto, ves a mujeres tirándose del pelo en la televisión en su propio parlamento. Eso es vergonzoso. Pónganse de acuerdo. El presidente de México me está atacando todo el tiempo en un país donde están disparando a periodistas. ¿Qué piensas? Están diciendo disparados. Si informas sobre lo que está pasando, tu familia podría ser asesinada. Tus cocoches podrían ser volados. No iré a México por eso. Soy de Argentina también, soy de España y tenemos una ola de derecha en Sudamérica. Hay una canal de derecha. Queremos Argentina con Milei, queremos Concast en Chile, Bolivia, Rodrigo Paz. Y no olviden El Salvador, amamos a Bukele. Honduras, El Salvador, Bukele. ¿Qué piensas de esta ola de derecha? Trump ha sido como una influencia para estos países. Y va a suceder en Europa también. Creo que Trump ha establecido el estándar en que ya no seguimos su perspectiva globalista. Pero también el presidente Trump ha demostrado que el socialismo no funciona, que queremos líderes que se levanten y luchen. Y por cierto, podríamos hablar sobre Bukele, por ejemplo. Bukele es tremendamente popular en Sudamérica, uno de los países más peligrosos del mundo, está siendo dirigido por pandillas. Dentro de él, en días de asumir el cargo, lo limpió, sacó eso de las calles. Ahora la gente tiene acceso a lo que debería ser un país pacífico y próspero. ¿Y qué piensas del presidente de Argentina, Javier Milei? Creo que es muy firme y de hecho voy a ir a Argentina pronto para reunirme con él. Firme, Milei. Sí. Estás exponiendo la corrupción en Trump, en la administración de Biden. ¿Qué tipo de corrupción estás exponiendo? ¿Puedes repetir? Estás exponiendo. Sí, la corrupción del gobierno de Biden. La corrupción de la administración de Biden explica al público. ¿Cuánto dinero? Bueno, yo quiero decir, podemos hablar sobre Ucrania, por ejemplo. Ucrania recibió millones y millones y millones. Quiero decir, el hecho de que Hunter Biden estuviera vinculado a todos estos tratos que luego se dieron la vuelta y regresaron directamente del presidente como literalmente a su familia, red de fondos y finanzas a través de sus transacciones bancarias e informes. Pero no es solo eso. Estás viendo que literalmente estaban yendo tras la administración de Trump. Encontré destrucción de evidencia relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein y Russiagate y se la entregué al FBI y ocurrió bajo el ex subdirector del FBI. Y ningún medio de comunicación en el país, excepto Fox News, lo informó en febrero de este año. Y todavía no quieren hablar de ello porque se ha utilizado a Jeffrey Epstein para difamar al presidente. Mientras tanto tenemos una publicación de documentos. ¿Se ha hecho perfectamente? No. Sin embargo, ¿por qué nadie habla sobre la destrucción de pruebas? Es un gran problema. Sí, es un gran problema.
La comunidad hispana tiene miedo en este momento con la operación de ICE. Tratamos de explicar eso en tu programa, como que Trump no es malo para ellos. ¿Qué deberías decirle a la comunidad hispana ahora mismo directamente cómo es Trump con la comunidad hispana? Creo que el presidente Trump está haciendo lo que prometió hacer, pero también, solo sepan, tomé un caso recientemente con el Departamento de Estado porque puedes llamar a tu oficina del Congreso si estás en el proceso de convertirte en un ciudadano estadounidense legal, con lo cual estamos de acuerdo. Para eso ayudan las oficinas del Congreso y el presidente Trump ha fomentado la inmigración legal. Pero cuando tienes demasiados ilegales, no es justo para las personas que están gastando miles y miles de dólares pasando por todas las pruebas de salud para convertirse en ciudadanos estadounidenses y asimilarse en este país, lo cual es increíblemente importante. Cuando vienes aquí, representas a nuestro país y adoptas nuestros valores. No traes mucho de lo que trajiste, pero entiendes que eres estadounidense ante todo. Y creo que ese es un sentimiento común de las personas que lo están haciendo de la manera correcta. Pero lo que estamos encontrando es que cuando el presidente Trump asumió, en realidad teníamos burócratas dentro del Departamento de Estado diciendo que el presidente Trump que él había automáticamente cancelado todas las citas de estatus de tarjeta verde, y eso no era cierto. Y en realidad obtuvimos pruebas de ello del Departamento de Estado. Así que la gente estaba tomando decisiones tratando de impactar el manejo de la administración, y ni siquiera era una decisión que venía del secretario Rubio o de la administración. Eran personas de bajo nivel las que intentaban perjudicar a la gente diciendo, el presidente Trump no te quiere aquí por razones X, Y y Z. Y ese no era el caso. Y lo que les diré a las personas es que les están mostrando mucha propaganda. Sabemos con certeza que los hombres en edad militar que vienen de África, de países con terrorismo radical, que vienen de China, no son personas que queremos aquí ilegalmente. Francamente, no queremos a nadie aquí ilegalmente porque no es justo para las personas que están tratando de hacerlo de la manera correcta. Pero el hecho es que no te están mostrando eso. Te están mostrando a mujeres y niños hispanos siendo detenidos por ICE. Ahora, queremos la imagen de, ya sabes, niños en este momento siendo puestos en situaciones donde intentan filmarlo diciendo algo como ICE los está sacando de los coches. Pero lo están haciendo a propósito, están filmando eso a propósito para intentar establecer una narrativa. No sabemos nada de lo que está sucediendo detrás de escena. Y lo que te diré es que, basándonos en los casos que hemos tomado, si escuchamos que algo está sucediendo, lo estamos investigando. Pero puedo decirte que muchos de los oficiales de ICE, muchos de nuestros oficiales de la patrulla fronteriza, más del 50% de la patrulla fronteriza es hispana. Y aún así intentan decir que eso no es cierto. Así que estamos literalmente preocupados por nuestras propias comunidades. Nuestra gente está representando y ayudando a sacar a las personas malas, mantener a las buenas, y sin embargo están tratando de hacerlo sobre hispanos contra blancos, y ese simplemente no es el caso. Hablemos de Venezuela. ¿Qué debería hacer Trump contra Maduro? Mira, si estás enviando narcotraficantes piratas a los Estados Unidos con fentanilo que está matando a nuestros ciudadanos, tenemos el derecho de sacarte del agua. Punto. No me importa de dónde viene, ¿verdad? ¿Cómo apoyamos al presidente en eso? Y así que creo que el presidente está haciendo exactamente lo que necesita hacer. Cualquiera que diga que él no tiene las autoridades para hacer eso está equivocado. Barack Obama lo hizo. De hecho, Barack Obama durante sus ataques era conocido por sus ataques, estaba en realidad rozando violaciones de la ley de conflictos armados, y sin embargo no sucedió. Hay personas que arman esos paquetes de ataques conjuntos con oficiales JAG que tienen inteligencia, y esto es solo un pez colgante. ¿Notaste cómo lo dejaron atrás? Ya no les importa. ¿Cómo podríamos luchar contra la agenda woke y viendo a un tipo con un volante? No hay niños transgéneros. ¿Qué piensas sobre la agenda woke allá? Bueno, la gente necesita sintonizar tu programa. Sigue hablando sobre la verdad. Por cierto, fue un militante transgénero terrorista radical quien asesinó a Charlie Kirk. Es importante señalarlo. Y por cierto, es incorrecto hacer la transición a los niños. Acabamos de votar una ley para proteger a los niños. Si quieres hacer lo que quieras como adulto, eso es tu ámbito y autoridad. Pero no toques a los niños, no te metas con los niños, y definitivamente no intentes silenciar a la gente porque no estás de acuerdo en que estamos defendiendo lo que nuestro derecho es a la libertad de expresión. Hay dos géneros, es masculino y femenino, eso es todo. Estábamos afuera preguntando a la gente y encontramos personas justificando el asesinato de Charlie Kirk. ¿Qué piensas de este tipo de personas? Creo que esas personas solo quieren atención porque están aquí, no tienen plataforma y están buscando esa interacción. Así que yo ignoraría a esas personas. Creo que si alguien quiere traer a un terapeuta clínico para hablar con ellos sobre cualquier problema que tengan con su mamá o papá, probablemente sería una buena idea hacerlo. ¿Qué piensas sobre una frase que dijo Charlie Kirk sobre el Islam? El Islam no es compatible con la civilización occidental. Creo que él estaba diciendo islamismo radical y creo que estás encontrando que eso es cierto. Mira lo que acaba de pasar en Australia. Es interesante notar, sin embargo, que era un dueño de frutas. Un dueño de un mercado de frutas que en realidad tuvo que intervenir. Estás viendo en países que en realidad tienen, o países predominantemente musulmanes que quieren unirse a los acuerdos de Abraham, que es el Islam terrorista radical, el que todavía es responsable de mucha de la división y mucha de la violencia en ese país. Y estás viendo que eso sucede en Australia, estás viendo que eso sucede en el Reino Unido, estás viendo que eso sucede en Europa, estás viendo que sucede por toda Alemania.
Quiero decir, es un problema enorme. Así que aquí lo que diría es que la asimilación es un gran tema. Pero obviamente, cuando tienes múltiples terroristas que fueron permitidos entrar a este país bajo la administración de Biden, conocidos terroristas islámicos, eso es un problema. Solías vivir en California. ¿Cuál es la diferencia entre Florida con los republicanos y California con los...? Bueno, hay una razón, Han, por la que nunca volví a California después del 19. Pero, de hecho, acabo de enterarme recientemente de que un miembro que se postula desde el legislador del estado de California, su apellido es Weiner. Así que eso probablemente te dé una idea del tipo de persona con la que estamos tratando. Pero él se postula para un cargo y en realidad quiere renombrar a los pedófilos como personas atraídas por menores, con un espectáculo de rarezas, y no debería permitírsele estar en el Congreso. Y creo que probablemente tampoco debería permitírsele estar cerca de niños. ¿Qué va a pasar en Florida el próximo año? ¿Vas a apoyar a Byron Donalds? Ya apoyé al gobernador Byron Donalds. ¿Por qué lo apoyas? Bueno, he conocido a Byron por un tiempo, lo he visto operar tras bambalinas en el Congreso, pero más importante, él fue el único republicano cuando lo apoyé. Además, el presidente lo apoya completamente, creo que lo hará genial. Quiere alimentar a través de Florida. Conozco a su esposa, ella tiene un gran plan especialmente para la educación en Florida y me gusta ser un equipo, una lucha, especialmente con el presidente. ¿Qué piensas sobre el alcalde de Nueva York, Mandan? Sabes, es muy interesante. Fue a la Casa Blanca para reunirse con el presidente y luego también lo vi ir a un lugar en la ciudad de Nueva York porque ya sabes, se fue tan a la izquierda. Pero siempre dije esto desde el principio. Pensé que iba a ganar, pero también pensé que era un títere para sus donantes. Así que nunca creí realmente en su postura pro DSA. Pensé que solo lo estaba usando para ser elegido y ahora lo estás viendo. Así que ya sabes, vendedor de autos usados. ¿Qué piensas de periodistas como Jorge Ramos que siempre está atacando a Donald Trump? ¿Sabe, Jorge y yo tenemos una dinámica y relación interesante. Sé porque en realidad hice una entrevista con él y su hija y él realmente me dio una oportunidad justa cuando estaba hablando sobre inmigración al principio. Así que creo que, ya sabes, Jorge Ramos es un poco como Anderson Cooper, ¿verdad? Entonces, me gusta debatir con Jorge, pero ya sabes, él tiene sus opiniones sobre el presidente. Creo que todos tienen derecho a eso. No estoy de acuerdo con ellas, pero ya sabes, estoy feliz de tener la discusión. ¿Qué deberíamos hacer con Cuba? ¿Crees que los cubanos necesitan una respuesta rápida? Porque muchos cubanos están por todo el mundo. Tenemos comunismo allí, pero no tenemos un plan para Cuba. Mira, creo que ahora mismo necesitamos enfocarnos en los problemas en casa y entonces tenemos muchos cubanoamericanos específicamente en el sur de Florida, tenemos muchos cubanoamericanos en el Congreso, también que representan esas áreas, pero quiero enfocarme en los problemas en casa y luego, obviamente, si encontramos que Cuba está, ya sabes, haciendo algunas cosas no tan buenas en nuestro país, entonces esa es una discusión diferente, pero por ahora los problemas en casa son lo primero y más importante. ¿Y qué piensas sobre la lucha dentro del movimiento MAGA? Entre Israel, Qatar, Ben Shapiro, diferentes youtubers? Mira, Ben Shapiro, Tucker Carlson, puede que no te gusten, pero son nuestros chicos, están aquí en el escenario. Ambos apoyan a Charlie, ambos están respaldando a Erika Kirk y este movimiento. Eso es parte del discurso y diálogo. Pero mira, si dejamos que estos izquierdistas retomen el control, todos vamos juntos a los gulags. Así que Ben Shapiro, Tucker Carlson, ya sabes, al final del día todavía están en el lado correcto de la historia y espero seguir viendo a esos dos ir de un lado a otro porque creo que es un buen debate. ¿Crees que los demócratas pueden usar esas divisiones para obtener votos? No, los demócratas están ahora mismo, actualmente, teniendo sus propios problemas, específicamente con el hecho de que, ya sabes, tenemos algunas personas que ni siquiera pueden identificar a las mujeres, luego quieren hablar sobre los derechos de las mujeres, y luego tienes a otras personas que, ya sabes, dentro de su propio partido están teniendo algunos problemas éticos, robando millones de dólares de dinero destinado a mujeres. Entonces creo que no tienen un mensaje y por eso básicamente los he visto básicamente mentir sobre muchos temas y en realidad puede ser bastante frustrante porque siento que mi talento y recursos se utilizan mejor en otro lugar en lugar de tener que discutir con idiotas del pueblo, pero aquí estoy en el Congreso y entonces veremos qué se les ocurre en 2028, pero no creo que vaya a haber ninguna competencia para la Casa Blanca. ¿Qué sabes sobre mi país, sobre España? ¿Has estado alguna vez allí? No lo han hecho, de hecho he sido invitado por el gobierno de España a asistir, principalmente porque formo parte de asuntos exteriores. Pero creo que es un país hermoso. También sé, sin embargo, que ya sabes, ahora mismo con lo que estamos viendo con muchos de los legisladores, que puede haber mucha política de izquierda, específicamente de países en la Unión Europea, y así que espero que algunos de nuestros miembros conservadores del Parlamento de España vengan a una gran conferencia que estamos organizando en marzo, que contrarrestará a Don... Tenemos vínculos sociales allí y tenemos que terminar con eso, así que sí. Eso no funciona. Muchas gracias, congresista Ana Paulina de... Javier, gracias. La gente te quiere, así que te vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias. Seguimos aquí en The Right News Show. Nos vamos brevemente a la pausa y a la vuelta con más contenidos en el programa que más odian los comunistas, que más odia Univision, que más odia Telemundo contra la agenda woke. Necesitamos los votos hispanos. Aquí súmate y vamos a apoyar a candidatas como Ana Paulina. Muchísimas gracias.
Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez, podrás ver todos tus programas favoritos: War Room, Let's Roll, American Sunrise, Morning, gentlemen, Bowling, This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida en América y en todo el mundo, porque la lucha por la verdad, por la libertad y por las noticias reales nos pertenece a todos. No importa tu origen, no importa tu idioma, somos una sola familia, una nación, una voz. Ahora, patriotas de todas partes pueden ver juntos, unidos, conectados y sin barreras de idioma que nos separen. Real America's Voice, en español, porque la libertad habla a todos. Volvemos en The Right News Show, el programa que más odian los comunistas, los globalistas como Soros, y conectamos ya con el editor de República, Emmanuel Rincón, venezolano, que tuvo que irse del país, que está amenazado por el régimen de Maduro y que ahora vive con esperanza o de los posibles movimientos que pueda hacer Trump, la intervención militar. Manuel, el otro día te vi sarcásticamente hablando de que Tucker Carlson volvió a errar, dijo que Trump iba a declarar la guerra a Venezuela. ¿Qué piensas como experto, como analista internacional y como venezolano de lo que va a pasar si no crees que va a ser a corto plazo esa intervención militar? Yo creo que digamos, el primer paso o el primer objetivo de la administración es provocar ese caos interno dentro del régimen, cortándole por completo todas las vías de financiamiento. Las primeras operaciones fueron en contra del narcotráfico y las segundas operaciones están yendo sobre el petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque la administración Trump está intentando a toda costa, digamos, una salida violenta o una escalada militar, lo cual no quiere decir que no se produciría si es que Maduro sigue negando a abandonar el poder, pero la administración quiere que se haga respetar esas elecciones del 2024 que el chavismo se robó, que Maduro salga, que se vaya para Turquía, para Rusia, Bielorrusia, para donde le dé la gana, pero que deje el poder de inmediato y que Venezuela pueda volver a ser un país democrático, de libre mercado y, por supuesto, el aliado fundamental y principal de los Estados Unidos en el hemisferio. Estamos también analizando hoy las redes de George Soros. Tú vives en Miami, vives en Florida. Cómo George Soros utiliza, ¿no?, todos sus millones de dólares para comprar medios, terminales internacionales y provocar el caos en todos los países y también beneficiarse durante años de los fondos USAID, ¿no?, y utilizar su fundación de la Open Society. Tú, como experto en medios, ¿cómo has visto esa telaraña que ha tejido el globalismo para promover, por ejemplo, el movimiento Antifa, ¿no?, el terrorismo internacional, incluso dentro de Estados Unidos, blanqueando el cártel de los soles, el Tren de Aragua y los movimientos Antifa que no dejan de ser movimientos criminales, ¿no? Hay demasiado dinero de estas organizaciones de izquierda. A ver, lo primero que hay que decir, esas organizaciones progresistas o supuestamente progresistas en los Estados Unidos, como Black Lives Matter, Antifa, etcétera, nacen del financiamiento bastante oscuro, claro, de George Soros y sus organizaciones, pero también, por ejemplo, el régimen de Maduro financió, yo creo que 15 o 20 millones de dólares en sus inicios a lo que fue una estructura que posteriormente se convirtió en Black Lives Matter. Y sabemos que Black Lives Matter provocó uno de los más grandes destrozos violentos en los Estados Unidos después de lo que ocurrió con George Floyd. Entonces, a ver, la izquierda internacional se ha sostenido a través del caos. Fíjate lo que está pasando hoy en día en Honduras, donde están también intentando robarse unas elecciones, están tratando de incendiar el centro donde tienen todos el cómputo electoral para que no haya evidencia y para proclamar de que no hay, en teoría, un ganador, cuando ya todos sabemos que en Honduras ganó Tito Fura. Entonces es exactamente el mismo manual que hemos visto a lo largo de toda la región, y si de ellos dependiera, pues se van a robar todas las elecciones que existen en nuestro hemisferio. ¿Y crees que es por qué la derecha nunca se pone de acuerdo para financiar grandes medios y darle la batalla realmente a la Internacional Socialista, al Foro de Sao Paulo? ¿Por qué cuesta tanto los medios que estamos dando la batalla conseguir esa financiación, ¿no? Y sobre todo en la comunidad hispana, ¿no?, donde muchos proyectos, ¿no?, que nacieron con fondos, pues no contaron luego
con el respaldo suficiente para seguir adelante y siempre vemos como que estamos peleando, ¿no?, contra transatlánticos. Bueno, Javier, primero la izquierda emplea y utiliza el dinero del Estado en financiar mecanismos políticos, y me refiero a mecanismos políticos, a organismos internacionales, a ONGs, a medios de comunicación, y como la derecha tiene esa virtud de no robar al ciudadano para financiar sus causas, sino tratar de permitir de que los impuestos sean lo más bajos posibles, de equilibrar cuentas fiscales, pues realmente a partir de allí nacemos o tenemos una desventaja enorme con la moral de la izquierda, porque a ellos no les interesa en lo absoluto robar a unos para financiar causas perversas. Y lamentablemente también tiene que ver con, digamos, la falta de voluntad, que creo que eso se ha estado rompiendo últimamente, de los empresarios de involucrarse en la política y de financiar a quienes también dan porque, a ver, gente como tú o activistas que viven para tratar de defender las ideas correctas de nuestras sociedades también tienen que tener ingresos, tienen que tener, digamos, los medios de comunicación, infraestructuras donde se pueda comunicar. Y para eso hace falta dinero. Y creo que eso es parte del compromiso que también necesitamos con los empresarios que creen en la libertad de mercado, porque nosotros somos los que defendemos también sus patrimonios. Porque de lo contrario, pues llega a la izquierda y todos sabemos lo que pasa cuando la izquierda llega al poder. Si no, pregúntale, por ejemplo, a los empresarios que fueron muy ricos en Venezuela hace 20, 30 años, qué ha pasado con sus fortunas. Pues darte las gracias, Manuel Rincón, te seguimos en redes sociales y gracias por tu trabajo, y nos vamos a la vuelta de la publicidad con mucho más contenido contra el comunismo internacional. Vamos a dar la batalla pese a las amenazas. Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez, podrás ver todos tus programas favoritos: War Room, Latrell, American Sunrise, Morning, gentlemen. Bowling, This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida en América y en todo el mundo, porque la lucha por la verdad, por la libertad y por las noticias reales nos pertenece a todos. No importa tu origen, no importa tu idioma, somos una sola familia, una nación, una voz. Ahora, patriotas de todas partes pueden ver juntos, unidos, conectados y sin barreras de idioma que nos separen. Real America's Voice, en español, porque la libertad habla a todos. Muy buenas noches a todos, estamos aquí desde el set de Real America's Voice en Phoenix, en Arizona, en el evento America Fest de Turning Point, de nuestro querido Charlie Kirk, en paz descanse. Estamos hoy con dos grandes invitados, uno de ellos tiene origen hispano, concretamente de Cuba y concretamente de Puerto Rico, que se ha convertido en un fenómeno mundial, bestseller, ¿Por qué los billonarios aman el código de impuestos? Julio González, un libro muy recomendable, y también estamos con una persona muy importante, Dude, que consigue grants para las comunidades más minoritarias. Nos van a contar en qué consiste eso, porque seguro que estás al otro lado, que tienes necesidades y que no sabes cómo beneficiarte de esos grants, de esas ayudas a las que tienes derecho y que muchas veces por un trámite burocrático, por un trámite administrativo no tienes información. Pues ellos te lo van a resolver. Empezamos ya con Julio González. ¿Cómo estás, Julio? Estoy bien, bien. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar contigo. Eres para mí un buen ejemplo. ¿Cómo te conviertes en multimillonario o millonario? Como ayudando a otras personas, ¿no? ¿De qué trata tu libro, si tienes que explicarlo? Se trata realmente de llevar la igualdad fiscal a la comunidad latina. La comunidad latina paga alrededor del 45% de sus ingresos netos en impuestos. Los multimillonarios pagan alrededor del 9%. Así que hay una gran diferencia, ¿verdad? Estamos pagando de más en nuestros impuestos, ¿verdad? No estamos aprovechando los códigos fiscales. Así que esto se trata de llevar esa igualdad fiscal a nuestras comunidades. Soy nuevo en Estados Unidos, me acabo de mudar. ¿Dónde me recomiendas vivir? ¿En Florida? ¿En Washington? 100% Florida, ¿verdad? Tienes que vivir en un estado sin impuestos. Creo que eso es un gran ahorro de impuestos. Las personas que quieren reducir sus impuestos viven en estados sin impuestos estatales. Bahamas.
No Bahamas. Creo que hay mejores reglas fiscales aquí en los Estados Unidos. Está bien, entonces quiero preguntarte, quiero hacerte una pregunta sobre tus orígenes. En Sudamérica, en Cuba, ¿no? Tu mamá es de Cuba. Y mi papá es de Puerto Rico, Río Piedras. ¿Y no sientes la sangre de Sudamérica o de la comunidad hispana? Por supuesto tengo 30 miembros de la familia en Miami. Todos somos de la misma familia, así que es maravilloso. Puedo verlos todo el tiempo. Tenemos mucho emprendimiento, muchos empresarios, mucha gente que dirige startups. ¿Qué les recomiendas para obtener riqueza? Para obtener riqueza, creo que 2 cosas. Una es aprovechar todos los códigos fiscales. Y de eso trata este libro, ¿verdad? Y porque nadie se aprovecha de eso, ¿verdad? Usualmente solo pagan de más en sus impuestos. Y 2, aprovechar las subvenciones. Tenemos muchas subvenciones en nuestro país, federales, estatales, locales, y nadie solicita esas subvenciones. Bueno, hay muchas subvenciones latinas para nuestra comunidad. ¿Crees que Trump tiene que aprobar más reducciones de impuestos, más ofertas de impuestos para... Creo que hizo un gran trabajo, ¿verdad? Acabamos de terminar la gran y hermosa ley. Y en eso hay beneficios fiscales increíbles para nuestras comunidades latinas. Pero se trata de conocerlo, ¿verdad? Crear esa alfabetización. Gracias por permitirnos venir aquí y crear la alfabetización para nuestras comunidades. Javier Milei, el presidente de Argentina. ¿Lo conoces? Ámalo. ¿Tienes una buena relación con el embajador de Argentina? Muy bien. Pedro de la Mesa. ¿Cómo es él? Lo estaba haciendo genial. Quiero decir, qué gran ser humano ir allí y asumir ese papel como embajador. Sé que es un papel intimidante, es un papel costoso, pero ha hecho un gran trabajo y creo que hemos mejorado la relación con Argentina desde entonces. Estás apoyando acciones como el Right Book Club con Eric Trump, estás patrocinando muchos eventos, estás muy involucrado en la comunidad. ¿Por qué estás haciendo eso? Yo estoy involucrado en la política simplemente porque quiero un código fiscal justo para nuestra comunidad, uno del que todos puedan beneficiarse, del que todos los dueños de negocios puedan beneficiarse. Y bajo la administración de Biden no teníamos un buen código fiscal. Muchas cosas expiraron, no las trajeron de vuelta, estaban sobrecargando de impuestos a las pequeñas empresas. Es difícil hacer crecer tu empresa cuando estás pagando tanto en impuestos, ¿verdad? No puedes ahorrar dinero y luego tienes toda esta regulación. Entonces, con el presidente Trump, trabajé con él en la política fiscal para que nuestra comunidad pudiera tener un código fiscal justo y uno donde pudiéramos hacer crecer nuestros negocios y aumentar nuestra riqueza. ¿Qué pasó en Florida porque los republicanos perdieron Miami? ¿Te preocupa la posibilidad de que los demócratas vuelvan al poder o no? Creo que a medida que más latinos llegan a Miami y al estado, sí. Creo que nos hacemos más fuertes. Creo que todos saben que al venir a Florida, quieren estar en Florida por un buen código fiscal, un buen presidente. Así que creo que cada día se hace más fuerte. Vamos a preguntar, Duke. ¿Cómo estás, Duke, mi amigo? Estoy bien. ¿Y tú? Estás contento con Trump, ¿verdad? 100%. Él hizo... ¿Por qué? Hizo algo increíble por mí. Tenía una doble condena solo por un delito no violento y me concedió clemencia. Y luego, el 28 de mayo de este año, me otorgó un indulto presidencial. Y estás explicando a la gente cómo obtener subvenciones, ¿eh? Sí, Julio. ¿Para la comunidad hispana también? Julio me dio mi primer trabajo y se vio que quería ayudar a la gente, así que dijo, necesito que regreses y seas el vicepresidente de Asuntos Comunitarios y te encargues de las subvenciones para las minorías en todo Estados Unidos. Y quiero que ayudes a las pequeñas empresas, quiero que ataques todas las comunidades minoritarias, especialmente nuestras mujeres, y darles oportunidades para abrir negocios y no tener que cerrar sus pequeños negocios porque los impuestos son tan altos, y desbloquear algo de este dinero oculto para ayudarlas a tener éxito y poder cuidar de sus familias y ser buenos, exitosos ciudadanos en los Estados Unidos de América. ¿Dónde puede la gente seguir a tu empresa? ¿Cómo pueden obtener tu...? Vaya a Engineer Tax Services, vaya a Duketown y Engineer Tax Services. Podemos darle un informe gratuito para darle todas las mejores subvenciones. Y si no está listo para subvenciones, ahora tenemos esto, ahora tenemos las herramientas para conseguirle una organización sin fines de lucro o para prepararlo para subvenciones, para que pueda solicitar estas subvenciones y desbloquear este dinero oculto. Lo que Julio ha creado va a cambiar toda la nación y estoy muy agradecido por eso, por ser parte de ello. Felicidades por tu trabajo. Te veré también en la gala española. Gracias, señor. Muchas gracias, Julio. A la audiencia, síganlo en redes sociales, en su empresa. Muy interesante. Yo, como nuevo inversor en Estados Unidos, voy a seguir sus ejemplos y no me voy a ir a Nueva York con los comunistas de Mandamni. Un abrazo. Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez,
podrás ver todos tus programas favoritos, War Room, La Troll. American Sunrise, Morning, gentlemen. Bowling This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida en América y en todo el mundo, porque la lucha por la verdad, por la libertad y por las noticias reales nos pertenece a todos. No importa tu origen, no importa tu idioma, somos una sola familia, una nación, una voz. Ahora, patriotas de todas partes pueden ver juntos, unidos, conectados y sin barreras de idioma que nos separen. Real America's Voice, en español, porque la libertad habla a todos. Muy buenas noches, seguimos en The Right News Show y nos vamos a Argentina, donde está la diputada por la Libertad Avanza, una de las personas de máxima confianza de Javier Milei, una de las personas que le acompañó cuando no era nadie, cuando le llamaban loco, cuando le llamaban nazi, cuando iba haciendo autostop, ya se acuerdan. Tenemos a la bellísima Lilia Lemoyne, referente de la batalla cultural, que lleva denunciando en las redes sociales cómo el terrorismo internacional, cómo los propagandistas comunistas, cómo los Soros, los rusos, los chinos están tratando de tomar el espacio mediático argentino de otros países de Sudamérica con una red de espías que tratan también de comprar diputados en Argentina para voltear las comisiones, para infiltrarse, ¿no?, en partidos como la Libertad Avanza y para acabar con el mejor gobierno de la historia de Argentina, que es el de Javier Milei. ¿Cómo estás, Lilia? Muy bien, Javier, muy bien. Escuchaba tu introducción. Bueno, Para Irán, pero vamos a... ¿Estás contenta por el momento que está viviendo Argentina? ¿Quién te lo iba a decir cuando acompañabas a Javier Milei y era un tipo un economista que iba a los platos de televisión, pero nadie creía en él y tú estabas ahí maquillándole, tú estabas ahí apoyándole, tú estabas ahí grabándole vídeos y todo por amor al arte? Estábamos, bueno, y ahora con yo Trump, trabajaba... ahora... A ver, vengo del área de sistemas, de las redes, y había muy poca gente en ese momento que tuviera la capacidad de generar contenido multimedia para apoyar una causa y que lo hiciera gratis. Y eso fue lo que fundamentalmente hice, más allá del maquillaje. Y ahora desde el Congreso, por supuesto, tengo la posibilidad de defender al presidente, como vos bien mencionaste, que para el resto de la población no son imaginables. La gente no se imagina cómo hay sino organizaciones supranacionales que intentan intervenir en la democracia de otros países. Como bien vos dijiste, Rusia, o yo te menciono Irán, que son los casos, que lo hacen de tal forma que para la gente parece una película de espías, y lo hacen abiertamente, comprando medios de comunicación, entregando sobres a periodistas, o manipulando, como vos bien dijiste, diputados. Hubo un caso muy famoso que es el del impeachment de Trump, que intentaron replicarlo aquí en Argentina, el juicio político. ¿Y cómo quisieron hacerlo? Bien, tomando la comisión de juicio político para luego organizar un golpe blando, institucional, y si era posible acompañarlo con trifulca en las calles. Tenemos además parte de esta red. Rusia está comprando además medios en Argentina, algunas radios locales. ¿Qué pretenden los rusos ahora interviniendo en Argentina? Ellos lo que hacen es desestabilizar gobiernos. No es que tienen un diputado que va a levantar la mano y va a hacer exactamente lo que ellos quieran, sino que debilitan a los gobiernos desde adentro, como lo vienen haciendo desde hace décadas, y lo han hecho con Estados Unidos, claramente. Lo han hecho incluso cuando se impuso el gobierno de los ayatolás. Rusia estuvo metido en eso, y lo hacen de forma que la gente en todo el mundo piensa que quizás el que lo señala es un conspiranoico, y no es así. Ellos de a poco van pagando espacios y comprando lugares para sembrar desinformación y atacar a los líderes generalmente que defienden la libertad y que no se someten a los regímenes. ¿Está siendo parte de toda esta red de espionaje internacional, ya te digo, de todo el entramado de rusos, iraníes, chinos, la vicepresidenta del gobierno, que fue parte de vuestra campaña, fue parte de las personas que apoyó a Javier Milei? Javier Milei fue leal con ella, pero luego se convirtió en una conspiradora nata, nos denunció a ti y a mí por intento de golpe de Estado, simplemente por denunciar las deslealtades al gobierno de Javier Milei, por usar el Senado,
que ella preside para voltear las leyes que votaron los argentinos cuando apoyaron a Javier Milei, de contención del gasto público, equilibrio fiscal, y ella ahora parece que está promoviendo además figuras que van abiertamente contra Javier Milei, pero ella tiene lazos con toda esta red de espía, con los patos rusos y compañía. Sí, definitivamente. Yo no sé cuál es lo que ella finalmente desea lograr. Claramente tenía la ilusión de ella tomar el sillón de la Casa Rosada para reemplazar a Javier Milei. No pudo esperar 2 años para presentarse a elecciones. Y sí colabora con personas que intentaron desestabilizar al gobierno a través del impeachment, del juicio político. Eso ya es indudable. Y además está rodeada de toda su gente principal. Son personas que pertenecen al nacionalsocialismo. Sí, directamente lo voy a decir. Son nazis, detestan a los judíos. Y por eso encontramos vinculación, por eso hay un momento en el que se toca con la extrema izquierda también, porque ya no se trata de derecha o izquierda, sino de estatismo, de nacionalsocialismo y de odio hacia los judíos, pero lisa y llanamente, que no lo puede decir abiertamente porque Argentina está suscrito al IRJA y aquí es ilegal cometer crímenes de odio, pero si pudiera hacerlo abiertamente lo haría sin lugar a dudas. Pues darte las gracias, Lilia Lemoine, te queremos, ya sabes, referente de la batalla cultural, gracias por tu valentía y porque has estado con Javier cuando nadie estaba al lado. Y rápidamente para cerrar, Carlos Mercader, Javier Milei, ¿cómo lo ve un puertorriqueño analista internacional? Su fenómeno, ¿cómo se ha llenado el mapa con la victoria de Kast en Chile? De los libertarios están tomando el poder, la derecha está tomando posiciones sobre el Foro de Sao Paulo y ya le quedan pocos territorios, le queda Uruguay, México, vamos a ver qué pasa con Honduras, donde Tito Afura creemos que ha ganado las elecciones, pero se la están intentando robar, ¿no? No hay una voz más clara, no hay una voz más fuerte, más contundente en todo el hemisferio que la voz de Javier Milei en torno a lo que es, yo diría, la guía hacia donde deberían ir los países y los gobiernos de Latinoamérica. Fíjate que anteriormente, ¿quién era el que la gente podía emular? ¿Quién era el que la gente podía seguir? Y Javier Milei se ha convertido en esa voz que con razón, no es emoción, es razón, y ahora con resultados sobre el país de Argentina, cómo es que se puede ir, yo diría, destetando un poco de todo lo que tiene que ver la izquierda, y la izquierda como se va entrando en los países nuestros. Importante, Bukele, me contabas antes en la publicidad cómo le ha cerrado el grifo a todas las fundaciones como la de Soros, Open Society, a todas las terminales mediáticas de la izquierda. Mira, lo que es Open Society, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, todos tenían, yo diría, parte de la tramoya que estaba tratando de evitar que Bukele pudiera quedarse en el poder, que pudiera realmente hacer las reformas que hacía falta allí en El Salvador y en otros países cercanos. Y Bukele se dio cuenta de esto, lo señaló directamente y eso mismo, lo que hizo fue censurar la presencia de Soros y de todas estas personas allí en El Salvador. Pues dar las gracias a la audiencia de Right News Show, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en redes sociales, en todas las plataformas de Real America's Voice en español. Muchísimas gracias, The Right News Show, el programa que más odian los comunistas, porque no hay nada más rentable que la verdad y nosotros defendemos la libertad de expresión con uñas y dientes. No tenemos miedo ni a la narcopresidenta Sheinbaum, ni a los terroristas de Hezbollah, ni absolutamente a nadie. Seguiremos denunciando lo que otros medios callan por dinero, por sectarismo, y nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a contaros siempre la verdad. The Right News Show. Real America's Voice está creciendo y hoy estamos orgullosos de anunciar algo grand. Real America's Voice ya está disponible en español. Por primera vez, podrás ver todos tus programas favoritos: War Room, La Troll, American Sunrise, Morning, gentlemen, Bowling, This is exactly what I voted for. y muchos más. Esto es más que una simple actualización, un movimiento. RAV está comprometido a llegar a la comunidad hispanohablante desatendida.